Bueno, estamos con el gobernador de la provincia. Gracias por recibirnos en su casa. Un honor. Con mucho trabajo, ¿no? Institucional, muchísimo, porque es como que todos los días surgen cosas como para analizar y para ver, y desde lo partidario también, porque bueno, el PJ está en una etapa de renovación de autoridades y demás. Bueno, en el caso suyo va por la reelección como presidente del Congreso. Le propongo que empecemos por lo institucional y después nos metemos en lo partidario, y si usted quiere hablar de lo partidario primero, lo hacemos como usted quiera. Como usted quiera. Bueno. Como usted quiera. Estamos trabajando mucho, eso, mucho. Sí. Mucho. Como yo te diría, casi 10 veces más que en la anterior gestión. En la anterior gestión estaba todo como muy aceitado, y ahora no, encontré muy desordenado, y el país con una crisis distinta a la otra, que la otra era más grave, pero esta es como distinta. Así que bueno, tengo que trabajar mucho. Después vamos contando todo. Indudablemente, la idea no es retrotraernos a la herencia recibida, porque este tema ya la hemos hablado en otras oportunidades, pero indudablemente esto connotó la necesidad de, bueno, poner un esfuerzo extra. Digo, hoy que ya han pasado algunos meses, ¿cómo sintetizaría toda esta etapa? Ha sido bastante de orden y mucho de creatividad e imaginación para salir de o por lo menos que en San Luis no nos llegue esta crisis que está viviendo la Argentina. Esta crisis. Y bueno, lo de orden ya fue superado, está bastante ordenada la finanza, está todo bien. Lo otro tiene más dificultades, porque el gobierno nacional, si bien yo no podría decir que está traicionando sus propuestas políticas, pero sí le ha dado una jerarquía que es enormemente muy diferente a lo que parecía. Sí. Bueno, obviamente que hay que desconfiar las cartas de que esto, los protagonistas lo sabían que iban a ser así, pero bueno. El ministro de Economía vuelve a ser un ministro del dólar, no es un ministro de Economía. Sí. Nosotros ya le decimos culturalmente ministro de Economía, pero no es cierto. Es un ministro del dólar. Entonces maneja la variable del dólar y con eso, bueno, ven cómo pilotean el tema de la inflación. Cuando decimos el dólar estamos diciendo deuda externa. Sí, claro. Bueno, y es como una gerencia de los capitales internacionales o de los fondos buitre en la Argentina para pagar la deuda. Claro. Bueno, y esto, ¿cómo imagino yo, ministro de Economía? Sí. El ministro de Economía tiene que tener esa preocupación en una Secretaría de Estado. Por supuesto que la tiene que tener esa preocupación. Por ahí con una política distinta a esta. Pero el ministro de Economía tiene que estar pensando en las economías regionales, en el país. No solo en Buenos Aires, la ciudad. Sí. Entonces, si estuviera pensando en esto, estaría pensando en nuestro problema, cómo desarrollar mejor y tener mejores exportaciones en el tema, importación, exportación en el tema de la carne, claro. En el tema de las vacas, el tema del agro en San Luis, que es muy importante. En el tema del industrial, en el tema de las industrias que están radicadas en el interior, las economías regionales, sí. El tema del vino, el tema de Mendoza, el tema del arroz, el tema de, bueno, cada provincia con lo suyo y sus regiones, la región de hierba mate, la región del arroz, la región, bueno, nada de esto. Entonces, claro, hay como, se va perdiendo la esperanza y se va entrando en caminos que no son buenos. Esto es preocupante. Entonces, San Luis no tenemos nosotros que comernos este amague y quedarnos paralizados, no. Por eso nosotros pegamos el salto de buscar
mantener el pleno empleo, Sí, que es muy importante, porque vos imaginate, cada familia que pierde el empleo, se trata de gente de más de 40 años, el que es la variable de ajuste, o más años, y luego no lo recupera ese empleo. claro. Empleo perdido, empleo caído, no se recupera. La persona esa no lo recupera. Y por ahí la industria, cuando ya decidió reformular la planta y hacer el ajuste, después nos cae en ampliar la planta. Entonces hay que pensar en nuevas creación de empleo. Creación de empleo se genera con las industrias regionales, con las economías regionales, con el país en marcha. Sí. Y esto es lo que y el país como que ha puesto todas las fichas. Si tú eres en un casino y todas las fichas la pones al número y que vos sabes que nadie está equivocado. El mundo, Sí. Bueno, y esto es lo triste, porque no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado dejando en manos el desarrollo a supuestas inversiones que iban a llover Y que y nunca, nunca llega. llovió. Claro. Bueno, y supongamos que llovieran las inversiones, no necesariamente te genera empleo ni desarrollo. Te va a generar que los de afuera van a chuparnos. Claro, les va a ir bien a ellos, pero no a nosotros. No sé si a nosotros, Claro, difícilmente claro. a nosotros. Difícil. Pongo en duda que sea a nosotros, como se dice en las cartas, desconfío. Sí, desconfío. Bueno, y esto es lo... Entonces, ¿cómo luchás contra eso, esa realidad que vos sabés que es perversa? Sí. Y por otro lado, vos tenés un entusiasmo de gente que se ha entusiasmado con el nuevo gobierno. Y tampoco los podés desencantar ni ir en contra, porque sí. Sí. Entonces te genera un clima especial de justificación de esta, que yo considero que es un camino equivocado. Eso que propone usted como idea me parece interesante, la idea de la justificación. Claro. Cuando entras a buscar justificaciones, porque indudablemente... Siempre encontrás. Sí, siempre encontrás una. Si tenés los medios para transmitirlo y hablas de un discurso, armas un discurso, lo presentás y bueno, después que confrontar ese discurso. Y te van a decir del otro lado que no tenés planes. Sí. Y bueno, la oposición no tiene planes. A mí colóquenme en lugar de la oposición y yo tengo planes, me sobran planes. Claro. Pero ¿cómo los transmito? ¿Y cómo explico? Y claro, me van a abrumar con descalificaciones, lo que fuere. Esto es lo complicado de moverse. Entonces, bueno, yo lo único que puedo hacer es tratar de que San Luis mantenga el pleno empleo, que mantenga la esperanza, que es querer que mañana, estar convencido que mañana va a ser mejor. Y bueno, y sobre todo buscar las variables del desarrollo político, cultural, institucional, educativo, salud, vivienda, bueno. Bajo circunstancias diferentes, ¿no? Porque las situaciones eran o son disímiles. Su primer periodo como gobernador y en los dos, digo, por tratar de hacer un paralelismo, surge la necesidad de parte suya de generar alternativas que permitan que la economía de San Luis siga funcionando, siga caliente, que no de alguna manera sea sometida por esta situación que usted estaba describiendo. Que si se enfría la economía, chao, en San Luis caen todas las pymes. Claro. Entonces nosotros hemos calentado la economía para que no caigan las pymes. Por eso el aumento salarial más importante de la Argentina, por eso la pedrera, por eso las obras públicas en todos los pueblos de San Luis. Sí. Para mover sobre todo las pymes. Y muy contentos el fallo que ha dictado el juez Vaca Narvaja de Córdoba, sí, que comprende también a las pymes. Que es exactamente lo mismo que usted había planteado cuando fue llamado San Luis a participar de la audiencia pública. Y en la audiencia pública nosotros planteamos las pymes también, porque las pymes se cae una pyme y estamos destruyendo una familia, una empresa que no se va a reconstruir fácilmente, quizás quede destruida para siempre. Indudablemente usted tiene un plan, la gente lo visualiza. Y además tiene claro hacia dónde quiere ir con todo esto. Le quiero contar una anécdota
Usted sabe que tengo un programa en Córdoba. El otro día estuvo y eso quería decir. Así como yo de alguna manera evolucionado de un gobierno a otro, yo lo veo a usted como evolucionado, que ya recibe hasta premios, premios nacionales y todo eso. Yo felicito. No, bueno, algo usted también ha tenido que ver en todo esto. Pero más allá de esto, y que se lo agradezco, el otro día estuvo el ministro de Economía en el programa. Y yo, que en este programa que hago, lo hago de una manera, perdóneme que sea autorreferencial, pero lo tengo que hacer porque usted lo va a entender. Hago sanluisismo explícito, ¿sí? Claro. Porque además lo hago sabiendo que lo que planteo va a generar. Entonces estaba el ministro de Economía, le digo, una pregunta con trampa, le digo, ¿cuánto gasta usted en gastos ordinarios? ¿Sí? Me dice, digo, pagar sueldos, teléfono, y me dice, nosotros estamos entre el 85 y el 90%. Ah, le digo, es decir, que no le queda nada para invertir en gasto de capital, ni en obra pública, ni en nada. No, por eso buscamos empréstitos, hemos logrado uno muy bueno. Bueno, le quiero decir, mire, que yo provengo de una provincia donde, por ley, el 50%, bueno, y le conté cómo se administra aquí en San Luis. Y después del programa el tipo me decía, no, me dice, realmente la manera de administrar de San Luis es fantástica. Pero nosotros venimos con una historia. Sí, yo también. Y antes también nosotros. Todos venimos con una historia que no es esa. Claro. Pero prácticamente la política es transformarla, para transformar la realidad. No ser un espectador de la realidad, no describir la realidad. Yo veo a los políticos de la televisión, porque son de la televisión, no son políticos de territorio ni de la realidad, y son fracasados cuando son políticos. Lo veo que describen la realidad, pero no, vos tenés que decir que vas a transformar la realidad para que sea mejor. ¿Cómo la vas a transformar? Y cuando llegue el momento, transformarla. Hacerlo, claro. Claro, ¿cómo me vas a decir a mí, o el ministro va a creer que yo, por lo menos yo no me como la mague, que pidiendo préstamo al exterior vamos a solucionar los problemas? Está el gobierno con más problemas tiene hoy que cuando llegó en la parte económica, en la administración, tiene un déficit muchísimo más grande de lo imaginable. Y ha pedido préstamo al exterior y está más endeudado el país que antes, y a un ritmo de endeudamiento tan enorme que nos hace prever cosas feas. Entonces, ¿cómo es? Y bueno, te dice, sí, bueno, pero ellos porque lo hacen y vienen. No. Todos heredamos una historia que no es la mejor. Por eso heredamos un pasado para tener un futuro mejor, transformarlo ese pasado. Claro. Bueno, esta es la cuestión, y que no lo quieren entender. Y otra cosa que no entienden los ministros de Economía, porque no les conviene, es que no es un problema de los amigos que tenía el gobierno anterior. El problema es un poquito mayor. Se llama capitalismo de amigos. Entonces el gobierno nuevo, el gobierno del presidente Macri, cambia y dice, estos amigos del poder no van más, van todos a la cárcel. Un concepto interesante. Pero a su vez, mi gobierno, dice él, se va a llenar de amigos nuevos, pero el capitalismo de amigos sigue. Sí, claro. Entonces sigue el capitalismo de amigos. Si vos pones todos los CEOs de las empresas, los gerentes de las empresas internacionales, monopólicas o grandes corporaciones, lo pones que te administran el país y hacen un negocio con el gas que es evidente. Sí. Entonces, ¿cómo es? Cambiaron los amigos, pero el capitalismo de amigos sigue. Lo que hay que cambiar en la Argentina es el capitalismo de amigos, con licitaciones transparentes, con precios justos, y eso es todo. Y bueno, y teniendo... luego modificar las reglas de administración para favorecer el interés general. Y teniendo un plan, ¿no? Digo, usted siempre dice, es necesario tener un plan. Siempre. Mirá, sí. Hoy en día, por ejemplo, decir, viajo a Buenos Aires. No es ninguna hazaña ni cosa que te altere los nervios ni nada, porque prácticamente haces tenés ya un bolso, pones 2 o 3 cosas y ya está. Empieza a viajar. Pero requiere un plan viajar a Buenos Aires, aunque sea un chiquitito. Claro. ¿A qué hora voy a salir? ¿Qué colectivo me conviene?
voy a ir en auto, en colectivo, en avión, el que pueda. Bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar? ¿Cómo hago cuando llegue? ¿Cómo reservo el hotel? Está el problema de la inseguridad en Buenos Aires. ¿Es confiable un taxi? Bueno, todas estas cosas que uno se pregunta y hace un pequeño plan. Sí. Y cuando llega va siguiendo el plan y le va bien. Si va y no tiene previsto el hotel y le encontró un día que están los hoteles llenos, los que habitualmente va él, o conoce están llenos, y toma un taxi y empieza a andar de hotel a hotel, el taxi le va a sugerir, quiere que le lleve a un lugar muy lindo, claro, y va a terminar desplumado. Sí, ya. Sí. Entonces, claro, tenés que tener un plan, siempre. Digo, el gobierno nacional no lo tiene, digo, de hecho... no tiene planes, y los planes son de administración, saneamiento o imponer, o pequeños planes para imponer, porque el plan también tiene que tener una pequeña característica, tiene que ser un plan para el bien común, un plan estratégico para lograr un cambio que te lleve a una situación mejor. Sí. Bueno, si el plan es cómo manejar el gas y no contarnos cuál es el precio a boca de pozo y poner un precio exagerado para sacar la plata a la gente y que se enriquezca una empresa o una persona, es una locura. A mí me da la sensación... Eso es una locura. Es un plan, pero un plan claro. De los malos o los que generan efectos negativos. Digo, sí. Uno tiene, a esta altura del partido, habiendo pasado 10 meses, tiene claro que el gobierno ha privilegiado los sectores financieros a los sectores productivos. Digo, esto de alguna manera retrotrayendo... Ministro del dólar y no ministro de la economía argentina. ¿Cómo es su relación con Macri? Con Macri, él vino a San Luis, me consideraba amigo de él, tuvimos reuniones, él pidió prestada dinero a San Luis cuando yo era gobernador, y él era el gobernador de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se llama gobernador también, sí. Dice la Constitución bueno, y le prestamos dinero, lo devolvió, sí. Nosotros nos comprometimos, hicimos un acuerdo que él nos compraba medicamentos a San Luis. Y nos daba a nosotros la alta complejidad hospitalaria. Entonces era un acuerdo que nos convenía a todos porque nosotros pagábamos la alta complejidad y a su vez le damos remedios. Los remedios de San Luis, cuando llegaron a Buenos Aires, casi que se lo tomaron en broma los ministros de salud. ¿Cómo compras esto? Como diciendo, mirá, no tiene grandes marcas. Y bueno, no sé, qué sé yo, me pareció que estaba bien. Dijo, bueno, pero lo vamos a hacer en la lista. Después viene el ministro de Salud y le dice al entonces jefe de gobierno Macri, mirá, me he equivocado. Dice, es mucho mejor, claro, más calidad que cualquiera de los otros que están en la farmacia. Bueno, después también, él cuando me pidió, un día me llama y me dice que si yo tengo el fondo de reserva anticrisis de San Luis, que por qué no se lo presto. A la miércoles, un pedigüeño. Yo le dije que no. ¿Y para qué lo querés? Para hacer obras en toda la ciudad de Buenos Aires, bacheo, bueno, todo lo que había que hacer, alumbrado, todas las obras de Buenos Aires. Digo, no, pero yo te hago las obras. Claro. Por un precio equivalente, te hago todas esas obras. Yo sé cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo. Dijo, bueno, ¿y cómo lo pagamos? Bueno, lo pagas como pensabas devolver el dinero si te lo prestaba. Y entonces, con un plazo razonable. Sí. Bueno, entonces empezamos a trabajar en eso y podíamos hacerlo. Todas las obras de la ciudad de Buenos Aires, lo que estoy diciendo. Y después, claro, se opusieron las empresas del capitalismo de amigos. Dicen, no, ¿cómo va a venir? No los amigos de él, los amigos del poder de las empresas constructoras de Argentina, de la Cámara de Construcción, o la Cámara de Construcción de la Ciudad de Buenos Aires. Tenían que ser ellos y a otro precio. Por supuesto, quedó en la nada. Bueno, y después con las internas, el gobierno de Buenos Aires apoyó a Duhalde, y esa interna que tuvimos con Duhalde, bueno,
empatamos o la ganamos nosotros, bueno, hicieron una pillería ahí con una urna. No, me acuerdo, Sí. de esa me acuerdo. Bueno, en pero el Victorial había ganado usted por 200. Cuando llegamos allá... 17 votos, y había perdimos por 17. Sí, justo una los cosa mismos de loco. 17 se dieron vuelta en el camino. Bueno, no importa. Pero lo cierto es que Es una empatamos, anécdota, sí. Pero él apoyó a Dualde. A Dualde, ¿cierto? Entonces nosotros luchamos contra Dualde y contra el PRO de la ciudad de Buenos Aires. Y él, como yo lo dije públicamente, él se molestó. Él se molestó. Como estoy diciendo ahora públicamente, se molestó. No, pero además lo hizo desembosadamente. Yo me acuerdo de ir a los colegios ese domingo a la mañana y de ver a todos los punteros de Macri precisamente trabajando por la candidatura de Dualde. Exacto. Es exactamente así. Así. Y él se enojó porque lo pusimos como en evidencia. Se enojó. Y bueno, quedamos mal ahí. La pequeña amistad que se había formado quedó tensa, mal. Después cuando vino la entrevista a los presidentes, nos cruzamos ahí en la Facultad de Derecho, por supuesto, y después sí tuvimos una reunión cuando con Adolfo, que me pidió que yo estuviera, y yo ya era gobernador, tengo entendido, cuando él tenía que disputar los últimos tramos de la presidencia o esos momentos, y el Adolfo le preguntó, ¿cómo vas a tratar a San Luis si sos presidente? La misma pregunta se la habíamos hecho a Scioli, porque tuvimos con los dos. Bueno, los dos dijeron parecido, excelentemente, muy excelente. El trato va a ser excelente. Bueno, y no es excelente. No es excelente. Porque toda la gobernabilidad que le damos nosotros, que nosotros consideramos que hay que darle gobernabilidad al presidente, que es nuestros legisladores vayan y entren al recinto a discutir. Sí. Aunque tengan posiciones distintas, pero entren y ejerzan todos los derechos, pero facilitando el quórum y su presencia. Y eso me parece que bueno, y yo pido lo mismo en San Luis, y no lo logramos. O sea, acá tengo adversarios luchando para no a todo. Y nosotros allá facilitamos la gobernabilidad. Entonces no es la misma cara. Ellos lo saben, porque se lo hemos dicho. Y nos dicen que cada caso lo llamemos por teléfono, como si fuera... Por favor, sí, claro. Nosotros no vamos a hacer nunca eso. Nunca vamos a hacer eso. Llamando para que nos den quórum acá, a Buenos Aires. Me parece a mí una... ¿Por qué no paga la Nación la plata del fallo de la Corte? Y pasa lo mismo que por qué no pagaban antes, por qué nos hicieron lo que nos hicieron. Como que ellos ven que es más fácil, y los grupos de devoradores del poder, estos grupos de capitalismo de amigos y del capitalismo de amigos el financiero, que es el peor, y bueno, ya priorizan otras cosas. Ellos priorizan la deuda externa, pagar a los fondos buitre, entonces deben pensar que cualquier plata que se vuelque acá podría llegar a generar inflación o lo que fuera, entonces mientras más puedan no pagar, lo van a seguir haciendo. Y esto es muy dañino, muy dañino. Digo, pero usted ha tenido una actitud muy flexible, digo, además hay un fallo de la Corte que... El fallo de la Corte es interesante saber lo que dice. Dice que una vez que se estén firmes las liquidaciones y se haga un esfuerzo por conversar, a los 120 días hay que pagar. Y ellos buscan que nunca quede firme la liquidación y nunca establecer una mesa de hablar. Sí. Entonces nosotros llamamos, vamos, hablamos, nos sentamos, pedimos, y es como que se corre la mesa, se corre el arco, no se habla. Claro, entonces, y no queda acreditado. Porque si yo estoy con el ministro y le digo, voy a conversar por otros temas, y la agenda, escuchame, ¿cuándo hablamos de la deuda? Bueno, ¿cómo que pensás? Y hablamos, y bueno, y lo que fuere que diga él, ¿no? Después, esto queda en nada, porque no queda escrito y es como que no hubiéramos hecho ningún trámite. El otro día Mones Ruiz me contaba en una entrevista que le hice que según los técnicos de la provincia la deuda es de 13.336 millones de pesos. La Nación dice son 9.500. Usted le dijo, bueno, está bien.
Decís, Claro. páguenme los 9.500, nosotros aceptamos, Y después vemos la otro- diferencia, lo otro discutimos. Inclusive tenemos que ver si hasta le damos la razón a la nación, porque es un buen problema si son las tasas pasivas o las tasas activas. La Corte ha dicho que son las pasivas. Sí. Y bueno, y si fueran las activas sería 13.000 millones. O sea que ellos cuentan con cierto aval de la Corte, con lo cual nosotros podríamos decir, está bien, son los 9.000. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pedir lo que más corresponde a la provincia por una razón de dignidad de la provincia. Pero no está mal y tampoco sería que cayéramos en nada aceptar los 9.000. Pero la nación no quiere hablar del tema. Claro. Y la Corte es como que pone el tema, tampoco que va a resolver tan fácil. Ya nos hizo lo mismo con el corralito financiero, que dijo que hay que devolverle dólar a la provincia, su equivalente en pesos, el dólar, el mercado blue, por así decirlo. Y nunca presentamos la cuenta y nunca la aprobaban. Y ellos la cuestionaban y volvían a lo mismo. Entonces la Corte termina siendo afín o la escribanía del gobierno nacional. Claro, porque la Corte también tiene, digámosle a la gente que tiene algunos intereses, y los miembros de la Corte en particular. Sí. Dos miembros nuevos no sabemos cómo van a votar en el tema de las provincias. Ellos en la sesión donde hablaron de la coparticipación y las provincias argentinas en el Senado, sí. Se refirieron que se trata de leyes con jerarquía constitucional o cuasi constitucional, por lo pronto tienen que ser hiper respetadas hacia el pacto federal y el pacto de convivencia nación-provincia. Bueno, pero también es cierto que a veces la forma es más importante que el fondo, porque la forma es, bueno, lo vamos a tratar tal día, tal hora. Claro. Porque por más que vamos a tener un fallo, no te dice, pero no sabemos cuándo. Claro. Entonces todo esto es la complicación que tenemos. Alberto, hablemos un poquito de la provincia, lo que tiene que ver con muchas de las realizaciones que se han venido dando. Muchos hacen calificaciones respecto a su manera de gestionar. ¿Sí? A ver. Que no es, que indudablemente no es una forma estándar. Usted tiene una visión diferente, una estratega. A los estrategas normalmente se los entiende después, ¿sí? Y el tiempo normalmente... En principio se los trata de locos. Claro, yo estaba tratando de ser... Vos estabas tratando de ser amable. Amable. Pero la mayor amabilidad que me traté de loco, porque es tan bonito ser un loco. Por eso. Ser un loco, es tan lindo. Por eso, muchos dicen, no, este Alberto está loco. El tiempo después le termina dando la razón, ¿sí? Hay 50.000 ejemplos que podríamos poner en relación a eso. ¿Cómo vive eso que yo le estoy planteando? Que yo lo conozco, es innato en usted, digo, no es solamente, usted es así en su vida, digo, ¿cómo vive Mirá, esta caracterización? yo tengo que una estoy tratando de hacer? enorme ventaja. Sí. Enorme ventaja. Que la gente que me quiere bien, sinceramente, cuando yo digo una locura, les parece una locura, ven mi convencimiento y creen. No es que digan desconfío. Sí, es una locura, pero... Y eso te da una pila enorme. Porque vos sabes, si te están creyendo personas que te quieren y que vos querés, no podés fallar con una locura. Tenés que ser, después tenés que tener la certeza y llegar al camino. Y a mí me pasa que yo tengo la certeza de cosas que son el mejor camino. Por ejemplo, ahora con... Bueno, no quiero abrir locuras, pero por ejemplo, cuando empezamos con la pedrera, parecía loco. Y cada ladrillo que se va poniendo, y vamos viendo cómo crece, sí. Y que se va convirtiendo en cierto, que lo vamos a terminar en un año. Y bueno, la gente va pasando y empieza a decir... El tema de la certeza es clave, ¿eh? Claro. Es decir, que la gente... Vos planteas un tema, ¿sí? que inmediatamente se transforma en un sueño. Es decir, sí. El sueño tuyo se transforma en un sueño colectivo. Y lo otro dice, está loco, no lo va a hacer. Colectivo, digo. Y hay certeza porque, bueno, no, está ahí, mirá. Eso genera una cosa, un círculo virtuoso. Por lo pronto era un oscuro lugar.
Sí, sí, claro. Un basural. Y todo lleno bueno, basura. Sí. Y con destino de basural. Y era una zona peligrosa, oscura, peligrosa. Si bien el paisaje no deja de ser lindo, siempre el paisaje de San Luis, de monte puntano, era casi desolador, feo. Entonces, el primer mes, cuando ya lo vieron limpio, cuando vieron que quedaban resaltadas las plantas nuestras, autóctonas, como hay en algunas curvas, que se ven unos árboles, no sé si algarrobos o que son preciosos, y la gente empieza a decir, epa, y después empieza a ver cómo se nivelan algunas partes, otros cómo se ponen los cimientos, y ahora ven las tribunas. Y la gente trabajando. Y la gente trabajando. Bueno, y ahora pasa un fenómeno nuevo. Más o menos en octubre, noviembre va a estar puesto toda la parte del estadio, prácticamente todo y entra la mano de obra fina. La mano de obra que ya no es la pincelada gruesa, no es el revoque grueso, el revoque fino, la electricidad, el agua, los caños. Y eso se multiplica por 2 o 3 veces los trabajadores. Claro. Va a ser un hormigueo precioso de trabajadores. Ya lo es, porque el otro día. La pedrera, yo el otro día pasé y ves toda esa gente trabajando y decís, epa, esto es algo realmente muy... A mí me pasa, mira, cuando yo tenía 13, 14 años, no te voy a decir que jugábamos al ajedrez bien, pero en San Luis jugábamos al ajedrez bien. Sí. En San Luis, porque el nivel nuestro, el nivel era pobrón, pero bueno, era el nivel. Y yo me jugaba al máximo nivel porque San Luis era lo que éramos. Y nadie te enseñaba nada. Nadie te enseñaba nada. Yo empecé a jugar torneos, y en los torneos, mirá lo que hacía, y no me lo enseñó nadie. Nadie. Bueno, yo hacía un planteo de apertura al nivel discreto, al nivel de lo que estábamos jugando, discreto o bueno, o muy bueno, y llegaba el momento que empieza el medio juego. Como yo no tenía mucho conocimiento de apertura, llegaba un momento que, bueno, ¿y esto cómo sigue? Claro. Estaban trabadas las piezas ahí, estaban todas desarrolladas, ¿y cómo sigue? Y bueno, y yo me hice el propósito, cuando llegaba a ese punto, tenía que elaborar un plan. ¿Cómo sigue? Y yo no movía ninguna pieza hasta que no tenía claro cómo sigue, para mí, subjetividad, ese partido. Claro. Y después me doy cuenta que se llama estrategia. Estrategia. Y se llama plan, y se llama cómo sigue, y se llama que después ganaba los partidos con el cómo sigue. Porque el cómo sigue, yo tenía el plan, seguramente el otro no, o tomaba la iniciativa con mi plan. Bueno, y eso para mí se hizo como natural. Entonces yo veo una situación y para mí, bueno, por supuesto que tengo que meditar o mirarla o informarse, de que está informado. Bueno, y saber cuáles son el ámbito que te podés mover, qué dice la economía, qué dice la legitimidad, qué dice la gente, qué dice, bueno, el interés general, todas estas cosas. Y bueno, de ahí armar el plan.